Primera parte, género neutro. Ya conoces el pronombre él y el pronombre ella para el masculino y el femenino. Te presento el pronombre elle. Elle es neutro y es el pronombre que puede servir para algunas personas no binarias o trans no binarias, para personas a género y personas de géneros fuera del sistema occidental. Otras usarán el masculino o el femenino u otro pronombre distinto. Cada cual decide cuál es el suyo. Al pronombre elle le corresponde la terminación e y el artículo le. Veamos algunos ejemplos. Ella va a pasar primero por la tienda. Les compañeros me dieron su apoyo. Le medi que me ha dicho que no me preocupe. La línea de género neutro de Zara me pone enferme. Solo hay sudaderas grises. Es fácil acostumbrarse cuando quieres hacerlo. Parte 2. Lenguaje excluyente en español. El lenguaje excluyente toma al hombre en masculino como medida de todas las cosas. Nada nuevo bajo el sol. El hombre es el estándar y las demás personas son otros que existen en relación a él. Veamos un ejemplo. Se dice todos, porque lo dice la Real Academia de la Lengua Española. El lenguaje no evoluciona, como yo, que va a ser lo siguiente. Periodista, atleto, es el apocalipsis hembrista. Postdata, no tengo nada mejor que hacer. Veamos cómo funciona. ¿Tienes un grupo de hombres? Usas ellos. ¿Tienes un grupo mixto? Usas ellos. ¿Tienes un grupo de mujeres? Usas ellas. ¿Aparece un hombre en ese grupo? Ellos. Parte 3. Lenguaje inclusivo de primera generación. El lenguaje inclusivo de primera generación es el que se centra en incluir a las mujeres. No incluye otras identidades ni neutraliza necesariamente. Entre las formas más comunes tenemos la arroba, que se escribe en lugar de la O o la A, y que en lenguaje hablado probablemente se leería en duplicado. Todas y todos. Si no se lee así, házmelo saber en la sección de comentarios porque no lo sé con seguridad. Podemos poner O/A, que se leería todas y todos. Podemos utilizar la duplicación directamente, que se leería también todas y todos. Y en determinados círculos se utiliza la A en plural, diciendo simplemente todas. Si añadimos a la fórmula a las personas no binarias, a género y a las que en general no usan el masculino y el femenino, el resultado es un lenguaje inclusivo de segunda generación, centrado en neutralizar el lenguaje y en completar el carácter inclusivo. Una forma es la X en el lugar donde antes teníamos la arroba. De forma hablada no hace falta que te hagas un esguince intentando leerla, puedes decir todes, que es el neutro. Otra forma es la E. En lugar de todos y todas, todes. También se usa el asterisco, que se leería igual, todes. Y el cuarto modo es eliminar la carga de género de las palabras y expresiones siempre que sea posible. Así, en vez de decir los actores, podemos decir el reparto. En vez de los empleados, podemos decir la plantilla. En vez de el chico de la derecha, la persona de la derecha. Truco: ir adivinando a simple vista el género de las demás personas es arriesgado. Es preferible neutralizar tus expresiones hasta que te den una pista. Veamos unos ejemplos de lenguaje inclusivo de segunda generación. Vosotros id por el ascensor, nosotros subiremos por las escaleras. Hola a todos. La verdad les dejo impresionados. Y en vez de decir los trans, puedes decir las personas trans tienen derechos específicos. Parte 4. ¿Por qué usar el género neutro? Porque es una falta de respeto hablarle a alguien en un género que no es el suyo. Parte 5. ¿Por qué usar el lenguaje inclusivo? 1. Porque en muchas oraciones el género es un dato absolutamente irrelevante. 2. Porque el lenguaje es un fiel reflejo de las relaciones de poder existentes y por tanto refleja patrones de machismo, transfobia y colonialismo. 3. Usar lenguaje inclusivo no solo elimina uno de los muchos elementos de sexismo en la vida cotidiana, sino que abre la posibilidad a entablar conversaciones sobre otros aspectos del sexismo y la discriminación. Cuando usamos lenguaje que también incluye a las personas no binarias, estamos creando oportunidades para dar a conocer su existencia a personas que no las conozcan. Y por último, porque el lenguaje evoluciona. Desde un enfoque descriptivo del lenguaje, la gramática sigue la evolución y diversidad de las sociedades, y es perfectamente legítimo la utilización del lenguaje inclusivo y el género neutro. Este es el enfoque del diccionario Merriam-Webster de la lengua inglesa. Desde un enfoque prescriptivo, que es el de los diccionarios tradicionalistas como el de la Real Academia Española, solo hay una forma posible, y no es la gramática la que debe adaptarse a la sociedad, sino la sociedad la que debe adaptarse a las normas estandarizadas de lo que es correcto e incorrecto. Y bueno, que quien haga las normas del español sea una institución creada en 1716, situada en la capital del antiguo Imperio Español y donde en 2016 solo hay un 18% de mujeres entre sus académicas, supongo que son datos que no denotan ninguna carga ideológica de esta institución. ¿Qué otras formas de lenguaje inclusivo conoces? ¿Qué más pronombres neutros pueden usarse en español? ¿Cómo han abordado en otras lenguas estas cuestiones? Usemos la sección de comentarios para continuar la conversación.